Damos gracias a Dios porque nos permite otro domingo más en el que podemos ir a su palabra, hacerlo libremente y aparte pues con mucho gusto, ¿verdad? El poder abrir la palabra del Señor. Les invito a que abran sus Biblias allá en Primera a los Corintios, capítulo 7. Estamos llegando ya al capítulo 7, hermanos, de esta carta a los Corintios. Y no sé, hermanos, ¿qué les ha parecido? Hay tantas enseñanzas en este libro y sobre todo algo que me asombra mucho es el parecido a nuestro contexto actual, a lo que estamos viviendo. Todo lo que vivían los corintios en aquellos tiempos, hoy en día parece que se está replicando casi de manera idéntica, y el día de hoy vamos a ver algo que me llama mucho la atención, precisamente cómo es que aquello que estaban viviendo estos hombres en aquella iglesia en Corinto, pues nosotros también lo estamos viviendo, ¿verdad? En nuestra sociedad actual, en nuestra iglesia actual. Y bueno, pues este capítulo 7, hermanos, déjenme decirles que a veces por mucha gente que incluso predica las escrituras, se llega a decir que este capítulo, pues, no es tan importante, se puede pasar por alto, y muchos de ellos se basan en algunas frases que dice el apóstol Pablo, como vamos a ver a continuación, y sobre todo también el otro domingo, en donde el mismo apóstol Pablo dice, pues esto lo digo yo, no lo dice el Señor, ¿verdad? Y muchos dicen, bueno, pues es que esa no es la palabra del Señor, son opiniones personales de Pablo. Pues así es que vamos a ignorar este capítulo, ¿no? Al final de cuentas son opiniones de Pablo, pero bueno, como lo veremos a continuación y como incluso mucho tiene que ver con la clase de discipulado que tuvimos el día de hoy, acerca de lo que los apóstoles, como apóstoles del Señor, recibieron revelación de parte de Dios, una revelación que no se recibió posterior a los apóstoles, porque ya su revelación, como se dijo, pues la tenemos aquí, completa en el canon de las Escrituras. Así es que vamos, hermanos, capítulo 7, y solamente vamos a darle lectura de los versículos 1 al 9, 7 del 1 al 9, lo leo yo y ustedes me siguen por favor con sus vistas. Dice la palabra del Señor: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar a mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno con nosotros, porque eres misericordioso, bondadoso, porque, Padre, en tu grande amor, en tu gran sabiduría, Señor, tú, Padre, tienes cuidado de cada uno de nosotros, que somos tus criaturas, y ahora somos hijos tuyos, Padre, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y, Padre, tú nos dejas en esta palabra, Señor, tus mandamientos, tus enseñanzas, de cómo, Señor, es que debemos vivir, cómo hemos de comportarnos en un mundo, Señor, que no tiene control, en un mundo, Señor,
que ha dejado atrás la moral, los valores, en un mundo que está confundido, Señor, que está perdido. Pero Padre, tenemos tu preciosa palabra y queremos en esta hora ir a ella, Señor, y que Padre, mediante tu Santo Espíritu, tú nos dirijas, Señor. Pedimos pues tu ayuda, tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a empezar, pero quisiera yo hacerles una pregunta, hermanos. Si tuviéramos que realizar un viaje de un año, y les dijera yo, bueno, vamos a salir de viaje un año, y cada quien va a llevar el equipaje que quiera. ¿Cuántos de ustedes quisieran llevar un equipaje ligerito, una mochilita, verdad? Con lo más básico, porque vamos a ir de viaje a un lugar lejano y decimos, bueno, pues es que yo quiero llevar una mochila chiquita, ¿verdad? Para poderme andar moviendo. Y otros decían, no, yo quiero pues 2, 3 maletas de esas gigantes en donde yo lleve todas mis cosas que voy a necesitar durante el viaje. No quiero andar sufriendo durante el viaje. ¿Qué preferirían ustedes, hermanos? ¿Un equipaje pequeño o un gran equipaje que quisieran llevar a ese viaje? ¿Cuál sería su respuesta? Y creo que ya lo están pensando ahora, ¿no? Ya están diciendo, ay, pues, yo sí quiero andar ligero, yo no quiero andar ahí arrastrando las maletas. Otros dirían, no, yo no quiero andar sufriendo con cambios de ropa, ¿cómo voy a andar con esta ropa todo el tiempo? Yo sí, además las mujeres dirían, pues yo quiero llevar mis cosméticos, quiero llevar todas las cosas para arreglarme. Lo cierto es que no hay cosa en esto, hermanos, lo que ustedes hayan pensado, no es algo bueno ni es algo malo, sino simplemente cómo les gustaría transitar por ese viaje. Pudiéramos a lo mejor también trasladarlo hacia los más jóvenes, ¿no? Y yo les pudiera hacer la pregunta, ¿qué les gustaría? ¿Un celular que les durara todo el día la batería? ¿O les gustaría simplemente pues andar trayendo una mochilita con su cargador y a lo mejor con algún cargador inalámbrico? ¿Cómo les gustaría pasarse el día? Bien, hermanos, pues fíjense que el apóstol Pablo, en este capítulo 7, algo que está haciendo, hermanos, y a mí me llamó mucho la atención, él está respondiendo preguntas. Sí, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, allá en la televisión, en el internet, de algunos hermanos, algunos teólogos incluso, pues, que están ahí en preguntas y respuestas, y es interesante, ¿no? Y yo me ponía a pensar, qué privilegio que hubiéramos compartido con el apóstol Pablo un tiempo de preguntas y respuestas, ¿no? ¿Se imaginan tener al apóstol Pablo aquí? Y a lo mejor sentado junto de él al apóstol Pedro, y al otro lado Apolos, por todos aquellos que los corintios se estaban dividiendo, ¿no? Que decían, yo quiero seguir, pero pues aquí todos juntos, y que tuviéramos un tiempo de preguntas y respuestas. ¿Qué le preguntarían ustedes, hermanos, al apóstol Pablo? ¿Qué le preguntarían al apóstol Pedro? A aquellos grandes apóstoles, a aquellos grandes hombres de Dios, si los tuvieran aquí. ¿Qué preguntas y respuestas esperarían de estos hombres? Pues fíjense que estos hombres, los corintios, tenían ese gran privilegio de que esa iglesia fue fundada por el mismo apóstol Pablo, ¿lo recuerdan? Y él estuvo 5 años con ellos. Ahora ya no estaba con ellos, ahora él había ido a realizar otros viajes. Sin embargo, por lo que nosotros alcanzamos a ver, fíjense cómo dice el apóstol Pablo, versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. ¿Sí? El apóstol Pablo ha recibido una carta de los corintios. Él ha recibido una carta, él no la escribió, él recibió una carta. ¿Y qué recibió en esa carta? Preguntas. Y nosotros aquí no tenemos la pregunta tal cual. El apóstol Pablo no está diciendo, miren, en cuanto a la pregunta número 1,
que dice: Pablo, ¿qué piensas tú acerca del matrimonio? No está la pregunta, ¿verdad? Es como aquellas conversaciones que a veces nosotros escuchamos cuando alguien está hablando por teléfono. No sé si les ha pasado cuando alguien está hablando por teléfono cerca de ustedes y ustedes escuchan lo que está hablando. ¿No? Y a veces nos pasa a las esposas y a los esposos, ¿verdad? Que estamos ahí escuchando y ¿qué decimos? No, pues dile esto, ¿no? No, pues dile esto otro. Pero pues realmente no tenemos la conversación completa, ¿no? Porque solamente estamos escuchando lo que uno está respondiendo, pero no estamos escuchando lo que el otro está preguntando o diciendo. Algo parecido es aquí, hermanos, y el día de hoy vamos a tratar de ver cuáles son esas preguntas que los corintios están haciendo al apóstol Pablo, porque mucho va a depender de la pregunta que nosotros entendamos la respuesta que el apóstol Pablo está dando. Y precisamente, hermanos, les hacía esta pregunta acerca del equipaje, porque vamos a hablar en este pasaje y probablemente en los siguientes acerca del matrimonio. Y en esta vida, hermanos, hablando o haciendo una comparación, ¿cómo les gustaría transitar en esta vida? ¿Ligeros de equipaje o con compañía? Y lo cierto, hermanos, es que no hay una respuesta mejor que la otra. Esto dependerá de lo que vamos a ver a continuación. Pero fíjense, dado que nosotros estamos ignorando la pregunta exacta, dice el apóstol Pablo en el mismo versículo 1, de esa pregunta o de esas cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y ya ahí, hermanos, hay muchos que toman solamente esta frase del apóstol Pablo para hacer muchas teorías, incluso estilos de vida, enseñanzas, porque le dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. ¿Qué pensamos de inmediato, hermanos, cuando escuchamos esto? Bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Pues la mujer es mala, ¿no? ¿Cómo va a ser bueno que no la toque? Bueno le fuera al hombre. Bueno, y al revés. Entonces, ¿la mujer sí puede tocar al hombre? ¿O a qué se refiere el apóstol Pablo cuando le dice, bueno le fuera al hombre no tocar a mujer? Bueno, hermanos, déjenme tomar un poquito más de tiempo, porque esto nos va a servir tanto para este domingo como para los siguientes, contextualizar la situación de los corintios. Y esto va mucho en referencia a lo que yo les decía, que me asombra el grado de parecido que tiene aquella parte histórica o parte de la historia de la iglesia en Corinto con nuestra situación actual. ¿Qué sucedía, hermanos, en aquellos tiempos? ¿Qué sucedía en la iglesia de Corinto? ¿Quién era el imperio que dominaba por aquel tiempo? Los romanos. Los romanos eran los que dominaban. Ellos habían establecido una serie de leyes, una serie de enseñanzas, de costumbres, que quienes tenían que ceñirse a todas aquellas cosas, pues todos los pueblos que vivían bajo el dominio del imperio romano. No sé si ustedes habían escuchado, hermanos, que había varios tipos de matrimonio para los romanos. Había al menos 4 formas de matrimonio para los romanos. ¿Cuáles eran esas? Bueno, la primera de ellas es la que llamaban el contubernium. ¿Qué es el contubernium? Bueno, este tipo de matrimonio se daba para los esclavos. Los esclavos eran considerados una especie subhumana, es decir, para los romanos pues no eran humanos iguales, con los mismos derechos, con todo lo que otros
miembros o gente que vivía en el Imperio Romano tenían. Y estos esclavos, ¿cómo es que se casaban? Fíjense que los amos son los que decidían con quién se tenía que casar aquel esclavo. Pero no solamente decidían con quién se tenía que casar, sino que era simplemente un arreglo temporal, es decir, que ese matrimonio podía no durarles toda la vida. Cuando el amo quisiera, corría a la esposa o al esposo, y el otro se quedaba pues sin su esposo o sin su esposa. Entonces el amo tenía la libertad de separarlos, incluso de entregarlos a otros, casarlos con otros, o simplemente venderlos. Y los vendían juntos y otro amo es el que decidía sobre ellos. Fíjense, hermanos, esa situación que se da, porque en la iglesia de Corinto, como en muchas iglesias de aquel tiempo, la mayor parte de los cristianos eran esclavos. Yo les pregunto, hermanos, si estuviéramos en esa situación y que fuéramos esclavos, ¿qué pensaríamos nosotros ahora que nos hemos convertido en cristianos? ¿Qué pensaríamos nosotros de aquella relación de casamiento que teníamos? Seguramente había muchas dudas, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues yo ya me casé 3 veces. Y no es porque yo quiera, es porque mi amo ya me cambia cada rato las esposas y la manda para allá, ¿no? O ya me compró otro y él me casó con la que quiso, y eso es bueno. No lo sé, pues es que el gobierno romano así lo dice, ¿no? Y yo no me puedo sublevar contra mi amo. Bueno, había otra forma de matrimonio, y ese segundo matrimonio era el llamado usus. El usus era una forma de concubinato que solamente era reconocido, es decir, se iban a vivir 2 personas. Y si aquella cohabitación, es decir, que ellos vivieran juntos durante 1 año seguido ininterrumpido, entonces ya podían casarse. Decían, bueno, pues entonces sí. Ya, miren, ya sobrevivieron 1 año juntitos todas las noches. Ninguno de ellos se separó. Así es que ya se pueden casar. Ya es un matrimonio por usus. Lo mismo, hermanos, en aquella situación, ¿qué haríamos? Fíjense que había muchas personas que estaban en ese usus, y a veces la esposa, a veces el esposo se iban 1 semana, desaparecían. ¿Para qué? Para romper el acuerdo, ¿verdad? Para que ya no duramos 1 año, ya se interrumpió. Y así nos seguimos, ¿verdad? ¿No les parece algo parecido a algo que se vive el día de hoy y que es conocido como unión libre? ¿No les suena así como cuando dicen, no, pues es que cómo me voy a casar con alguien que ni conozco, que ni sé? No, primero tenemos que conocernos y tenemos que convivir y vamos a vivir juntos un tiempo, y si nos llevamos bien, pues ya nos casamos, ¿verdad? Bueno, había un tercer tipo de matrimonio llamado el coemptio in manum. Coemptio in manum. ¿Qué quiere decir eso? Eso de manum era un poder jurídico y que básicamente quería decir en mano. Y había un in manum y había un sin manum. Y bueno, de ahí no sé si ustedes se han preguntado acerca de su matrimonio. ¿Por qué nos casamos de esta manera? ¿Qué hay de aquellas cosas que dentro de la ceremonia de matrimonio se hacen, no? Por ejemplo, no sé si se han preguntado cuando dicen, ya fueron a pedir su mano. ¿Pero qué es eso de pedir su mano? ¿Les dieron la mano de la muchacha, de la novia? Fueron a pedir su mano. Este era un tipo de contrato in manum
y sin manum. ¿Y qué significaba aquel in manum? Bueno, es que el padre, el pater familia, que era toda autoridad, el pater familia, el padre de familia, podía vender a su hija. De hecho, era un contrato en el cual él le daba a su hija a otro hombre y toda la patria potestad de aquella muchacha pasaba para el esposo. El esposo ahora era el encargado, el que se encargaba de ella. O si él estaba bajo potestad, pues pertenecía a su suegro. Y bueno, este coemptium manum, el padre vendía a su hijo por una cantidad de dinero. Incluso durante la ceremonia religiosa se le daba una moneda como simbolismo de una venta. Bueno, pues aquello estaban viviendo estos hombres. Fíjense todo lo que está sucediendo, hermanos, porque todo esto ellos tienen una confusión. Ahora como cristianos, ¿qué debemos hacer con nuestro matrimonio? El cuarto tipo de matrimonio era de una clase alta, de los llamados patricios. Y ese matrimonio era conocido como el confarreatio. En el confarreatio es prácticamente como lo conocemos el día de hoy. Básicamente, aquel matrimonio era una celebración de gente de alto rango, de alto estatus, en el cual una novia llevaba un velo. Y algo que me llamó la atención mucho es que incluso durante la fiesta se comían un pan especial, como un pastel, ¿verdad? El día de hoy. Bueno, la nobleza es la que celebraba aquel tipo de matrimonio, y es ese mismo tipo de matrimonio el que adopta después la Iglesia Católica y simplemente le da, pues, algunas características, como ha hecho con muchas cosas y costumbres paganas. Por lo que nosotros entonces decimos, bueno, este matrimonio, el que nosotros culturalmente creo que, aunque venimos a veces de diferente lugar de la República o algunos de nuestros hermanos en otro país, como latinos, pues son muy parecidos los matrimonios, ¿no? Bueno, estos matrimonios tienen básicamente una base pagana, la forma en que los celebraban los romanos. Ahora, el matrimonio en los judíos, ¿cómo era el matrimonio en los judíos? El matrimonio en los judíos, ustedes lo saben, que los contratos se hacían desde que eran menores de edad. Incluso el matrimonio duraba al menos 7 días, la celebración de un matrimonio. Y los judíos eran tan estrictos con el matrimonio. Y lo menciono, hermanos, porque en esta iglesia de Corinto, como en muchas iglesias de aquel entonces, había muchos judíos que habían venido al cristianismo. Y entonces ellos traían sus ideas muy firmes acerca de estas cosas. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿qué decían ellos del matrimonio? Le daban tanta importancia al matrimonio que decían que un hombre judío estaba en pecado si no se casaba. Si no era casado, estaba en pecado. Decían ellos, ¿por qué estaba en pecado? Primero, dice, ¿por qué no están, por decirlo en palabras de ahora, no están perpetuando, ¿verdad?, la familia si no se casan? Aparte, dice, están en rebelión contra Dios, porque Dios mandó que se casaran. De hecho, ellos tenían 7 tipos de gente, los judíos, que no entraban al cielo. ¿Y saben quiénes estaban primeros en la lista? Los que no se casaban. Y en el segundo lugar de la lista estaban las mujeres que no tenían hijos. Ese era lo estricto de la religión judía. Y entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia y nos encontramos a todos estos hombres, unos esclavos, otros ricos, unos judíos,
otros viviendo en unión libre, viendo a su alrededor un desenfreno tal, porque en aquellos tiempos, si ustedes lo recuerdan, hermanos, cómo estaban los corintios, viviendo un desenfreno tal como todo el pueblo de aquella época. De hecho, no había monogamia en los pueblos paganos. Se casaban y se divorciaban. De hecho, en aquellos tiempos hay un hombre, un escritor muy reconocido que escribe un libro que dice La vida diaria de los romanos. Jerónimo se llama él. Y él escribe acerca de la vida diaria de los romanos en aquellos tiempos. Y dice, por aquel tiempo hubo una revolución feminista, en donde las mujeres querían luchar al igual que los hombres. Iban detrás de los hombres, lo que ellos hacían, ellas lo hacían. Las veían también con casco, peleando, luchando, participando de la vida pública. Muchas de ellas, dice el historiador, habían abandonado sus familias. Muchas de ellas jóvenes decían, yo no voy a tener hijos porque voy a perder mi figura. Y parece que estaba leyendo la vida diaria del día de hoy, ¿no? Por eso les decía, eras tan parecido. Y cuando nosotros encontramos en la iglesia, mis hermanos, cuando encontramos una diversidad multicultural, una diversidad de trasfondos religiosos, una diversidad de pensamientos, pero cuando estamos aquí en la iglesia es porque nos une un Señor, nos une el Señor Jesucristo. Les decía yo entonces, ¿qué hicieron aquellos hombres de Corinto? ¿Qué tenían que hacer? Dijeron, pues preguntémosle a Pablo. Pues vamos a preguntarle a Pablo qué es lo que él opina. Y mandaron su carta al apóstol Pablo. Pablo, y ahí vienen las preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas? No olviden, hermanos, que esta es una época también de persecución. Y esto va a tomar mucha importancia en esto que vamos a ver. ¿Por qué? Porque los cristianos eran perseguidos. Y saben, no solamente mataban al padre de familia. ¿A quién mataban? A la esposa y a los hijos. ¿Se imaginan, hermanos, que estuviéramos viviendo una situación igual? En donde nos persiguen y vienen a sacarnos. Y yo le diría al apóstol Pablo, Pablo, si van a venir por mí, si alguien va a venir por mí, por mi fe, yo prefiero sufrir antes que sufra mi familia, ¿no? ¿Saben lo que hacían para que la gente de aquel tiempo negara la fe en Cristo? Tomaban a la familia y delante de sus ojos la mataban. El mismo apóstol Pedro dice la tradición que su esposa fue muerta, fue asesinada delante de sus ojos. ¿Se imaginan? Si yo le pregunto al apóstol Pablo, ¿qué opinas? Dice el apóstol Pablo, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. ¿Podemos ir encontrando un sentido a esta palabra que del apóstol Pablo? Ahora, el no tocar mujer no se refiere a que la mujer sea inmunda. El tocar a mujer se refiere a un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Quiere decir que a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo es a no tener relaciones. No tener relaciones sexuales. Bueno le fuera al hombre no tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Por eso es que estamos dando este contexto. Dice el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que me están preguntando, bueno le fuera, ¿no? Pero fíjense que él no está haciendo una comparación. Él aquí no está haciendo una comparación como nosotros la hacemos hoy en día. Cuando decimos, ¿te casas o no te casas? ¿Es bueno casarse o no es bueno casarse? Él no está comparando. Él está dando una respuesta en base a una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Y
Y déjenme decirles que no está hablando de solteros y de casados en esta primera parte. Hasta aquí, ahorita lo vamos a ver, vamos a ir avanzando. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. A causa de las fornicaciones. Otra vez vamos al contexto, que se estaba viviendo un desenfreno total, en donde les decía, algunos de ellos se habían casado hasta más de 20 veces. Incluso dicen que se contaba la edad no en base a los años, sino en base a las mujeres, ¿no? Le decían a alguien, ¿tú cuántos años tienes? Pues yo he tenido 20 mujeres, ¿no? Se contaba así, ¿por qué? Porque había, por todo eso que se estaba viviendo, un total libertinaje. Había tantas cosas que estaban sucediendo, tanto así que recuerdan lo que vimos en otro capítulo, que ya la misma iglesia estaba haciendo hasta cosas que ni aquellos de afuera hacían, ¿verdad? Bueno, dice el apóstol Pablo, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Nuevamente, si nosotros volvemos a leer solamente esta parte, ¿qué pensaríamos, hermanos? ¿Que el apóstol Pablo está haciendo menos el matrimonio? ¿Que está diciendo que solamente porque van a fornicar o para que no forniquen es que se casen? ¿Para eso sirve el matrimonio, hermanos? ¿Esa es la función, ese es el objetivo del matrimonio? Ese es algo de lo que el Señor ha preparado para nosotros precisamente para no caer en fornicación. Pero ese no es lo principal, ese no es el objetivo principal. ¿Recuerdan qué es lo que el Señor mandó allá en Génesis? Que se casen y que se multipliquen, ¿recuerdan? Y el matrimonio fue instituido, hermanos, antes o después de la caída del hombre. Fue antes de la caída del hombre. El matrimonio es una institución divina. Y eso de no tocarse, si Adán y Eva no se hubieran tocado, pues se acabó la raza humana, ¿verdad? No habría más. Bueno, el apóstol Pablo se está refiriendo precisamente a aquellas preguntas que le están haciendo en este contexto, y él dice, por todas estas causas, mejor busquen su esposa, su esposo, y cásense. Y entonces dice el apóstol Pablo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Él empieza ya a contestar otras preguntas. ¿Ven? Ya está cambiando un poquito el apóstol Pablo lo que está diciendo. En principio, bueno, hermanos, por todo ese contexto, había muchos hombres de aquel tiempo que, como el día de hoy también a veces sucede, que agarran el otro extremo. Unos, total libertinaje. Hagan lo que quieran. Y otros, no, yo soy muy espiritual. Muy espiritual, y entonces me voy a abstener de todo lo material, porque lo material es malo. ¿Recuerdan que eso se estaba propagando en aquel tiempo? El ascetismo. Y todo eso, ¿qué decía? Bueno, el ascetismo pues era un ejercicio, ¿verdad? Era un ejercicio, una disciplina, incluso era una filosofía. ¿Para qué? Para ejercer dominio propio, para hablar acerca de la virtud. Y entonces se había introducido dentro de la iglesia y muchos estaban diciendo, no, ni siquiera se tienen que tocar, hablando de relaciones entre parejas. ¿Por qué? Porque eso es malo, eso es material, eso es humano. Lo mejor es quedarse sin casar. Y eso, hermanos, no es desconocido para nosotros, porque eso llega hasta nuestros días. Incluso vean que se sigue practicando en una religión, ¿o no es así? En la Iglesia Católica sigue habiendo monjas y sigue habiendo sacerdotes en los cuales no se casan. Pero ¿saben qué están ellos diciendo acerca de eso? Dentro de lo que ellos hablan de su celibato es porque son superiores. Pero aquí no hay una cuestión de superioridad. ¿Recuerdan lo de las maletas? No es que uno sea mejor que el otro.
Son estados, hermanos, y como vamos a ver después, cualquiera que sea tu estado, mi hermano, estado civil, debemos dar gloria a Dios. Cualquiera que sea, porque si bien el matrimonio es una institución divina, hay aquellos a los que les ha sido dado un don, y es el don de permanecer sin casarse, pero es un don. Y aquellos que estén tanto en uno como en otro, ambos tienen que dar gloria a Dios. Y hermanos, debemos olvidarnos de cosas que se nos han enseñado, en donde se dice que a veces el matrimonio es un estorbo para servir a Dios, en donde lo tomamos como justificación. No, hermanos. Si estamos casados, es cierto, tenemos más obligaciones. ¿Recuerdan las maletas? Tenemos unas maletas más grandes, con más cosas, con más obligaciones, pero ninguna de ellas nos eximen o nos justifican de vivir una vida dando gloria a Dios. Y si a alguien le ha sido dado el don de permanecer sin casarse, el don de celibato, el celibato se ha transformado a través de la historia y solamente se utiliza para la gente que no se ha casado. Pero realmente el celibato originalmente es por cuestión de permanecer, es el don de tener control para no tener relaciones sexuales. Entonces, cualquiera que sea, hermanos, nosotros debemos dar la gloria a Dios. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, si estás casado, porque algunos, fíjense lo que le debían estar preguntando a Pablo. Sí, yo ya estoy casado, pero es malo tener relaciones, ¿no? ¿Se acuerdan del ascetismo? No, es que yo me voy a dedicar a Dios completamente y yo voy a ser un super santo y yo voy a estar completamente dedicado a las cosas del Señor. Por lo tanto, se acabó la relación con mi esposa, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. No se separen. Ya lo dijo el Señor Jesucristo y Él lo va a estar citando. ¿Recuerdan la lectura de hace un momento? ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Y hablando acerca de lo que dijo Moisés, y eso se va a abundar seguramente durante el próximo domingo. Pero aquí el apóstol Pablo, fíjense lo que dice, y esto es importante para nosotros los que estamos casados. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo, la mujer con el marido. Es algo que no se había escuchado en aquellos tiempos. Una relación en donde hay que, hermanos, dice, ¿cumpla qué? El deber. ¿Cuál es el deber conyugal? No me lo digan, a ver, ¿cuál es el deber conyugal? Dice el apóstol Pablo que hay una deuda. Fíjense eso, hermanos. En la relación matrimonial, en el matrimonio hay una deuda. Y mis hermanos varones, ¿a quiénes son deudores ustedes? A su esposa. Es una deuda. Y hermanas, ¿ustedes de quién son deudoras? De su esposo. Son deudoras de su esposo. Es como tener una deuda. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Después, hermanos, digo, con más profundidad, cuando se estudia este pasaje es grandioso porque vemos la forma de escribir del apóstol Pablo. En un tiempo, les decía, donde hay una revolución feminista, fíjense cómo el apóstol Pablo está utilizando intercambiadamente el orden. Primero le habla ¿a quién? A los esposos, en primer lugar, pero luego en el otro versículo, primero a las esposas. Y era una forma de escritura también de aquellos tiempos, en los que se daba a notar en esta forma de escritura que ni uno
es mayor que otro, ¿sí? Son iguales el hombre y la mujer. Y los dos son ambos deudores. Pero una cosa que debemos saber, hermanos, es que nuestro cuerpo cuando somos casados ya no es nuestro. ¿Saben de quién es? En el caso de los maridos, de mi esposa. Y el de la esposa es del marido. Así que, hermanos, si ustedes siguen pensando que es su propio cuerpo, pues vayan cambiando su chip, porque su cuerpo le pertenece a su cónyuge. Y son deudores. Por eso dice el apóstol Pablo, no le nieguen el deber conyugal, porque es una deuda. Y fíjense que en la práctica, hermanos, muchas parejas, muchos matrimonios utilizan esa parte para usar un tipo de chantaje, tanto con el esposo como con la esposa. Pero nosotros, y dice el apóstol Pablo, somos deudores y nuestro cuerpo ya no es nuestro. Y lo podemos ver en múltiples pasajes de la Escritura, y nada menos tenemos un libro lleno de las relaciones de pareja, como es el Cantar de los Cantares, ¿no? Donde, ¿qué dice ella? Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Por eso cuando nosotros como matrimonio decimos, ella es mía, y ellas dicen, él es mío, es algo ciertísimo y de acuerdo a la palabra de Dios, que así es. Por lo tanto, hermanos, cuando están en el matrimonio, no pensemos que el acto de una relación sexual es pecaminoso, no. El deseo nos los ha dado Dios. Precisamente por eso es que aquel que no se casa porque tiene un don, por eso es especial, porque no todos tienen ese don. El apóstol Pablo no está diciendo cásense todos o quédense solteros todos, solamente si tienen el don, quédense así. Pero si están casados, deben permanecer. Y son deudores uno de otro, y no les pertenece su cuerpo. Por eso cuando nosotros vamos incluso al libro de Romanos, en donde se nos habla de presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio delante de Dios. De manera espiritual, nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo, pero también es de nuestra esposa, o en el caso de las mujeres, de sus esposos. Ahí, hermanos, estamos hablando de pureza. Y el apóstol Pablo no se va a referir a estados civiles, cuál es mejor uno que otro. El apóstol Pablo está hablando de pureza. Y la pureza la hay tanto en el matrimonio como en la soltería. Pero debe haber pureza. Y por eso cuando nosotros lo vemos con esa mente de que él está hablando de pureza, de santidad, fíjense lo que él dice a continuación. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno. Algunos estaban diciendo, no, nosotros ya no tenemos ninguna relación, yo ya no estoy con mi esposa porque me voy a dedicar al Señor. Él está diciendo, no. ¿Recuerdan que ya no se pertenecen, sino le pertenece a su esposo, a su esposa? Entonces, ¿qué debe haber para que dejen o para que interrumpan sus relaciones? Debe haber un mutuo consentimiento. Y esa palabra de consentimiento es la palabra que hoy usamos nosotros para sinfonía. En el matrimonio debe haber un acuerdo tal entre los dos que incluso para dejar de tener esas relaciones por un periodo, pero debe ser un periodo corto, hermanos. Y debe tener un fin. ¿Y cuál es ese fin? Orar. Orar sosegadamente. Pero debe ser corto y debe regresar pronto a ese estado, porque dice el apóstol Pablo, para que no os tiente Satanás
a causa de vuestra incontinencia. Hermanos y hermanas, quiero hacerles un llamado, porque puede ser que nosotros estemos viviendo el día de hoy juntos, estemos pasándolo como matrimonio todo el tiempo juntos, pero tal vez solamente es físicamente. Pero ¿qué tal? ¿Estamos en alma y cuerpo siendo uno con nuestro cónyuge? El día de hoy tenemos los teléfonos celulares, en donde el marido está con un celular, la esposa con otro celular, y hay cero comunicación. Donde simplemente el matrimonio es algo que nosotros decimos que estamos, pero no lo estamos viviendo. El apóstol Pablo está diciendo, tengan mucho cuidado esposos y esposas, porque si ustedes llegan a descuidar el deber matrimonial, ¿saben quién se va a meter por ahí? Satanás. Y vuelvo al ejemplo, ¿qué están viendo en el celular? ¿Y qué pasa cuando el esposo y la esposa dejan de estar siendo uno? Incluso en el tema físico, en el tema de relaciones, el enemigo toma ocasión para tentarnos. Cuando el Señor Jesús estuvo ayunando, vino Satanás a tentarle. Cuando hay un ayuno o cuando hay esta separación de esta relación y de este deber conyugal, ¿saben quién está ahí? Está Satanás, esperando el momento propicio para hacernos caer. Y mis hermanos, mis hermanas, un mensajito inofensivo con otra persona y teniendo necesidad de poder platicar con mi esposa, con mi esposo, y lo hacemos con otra persona y dicen, bueno, es inofensivo, o simplemente es algo que estoy viendo en el celular. Pero el apóstol Pablo dice que Satanás precisamente va a tomar oportunidad. Entonces, hermanos, por eso el apóstol Pablo está diciendo que en el matrimonio, cuando nosotros amamos, cuando nosotros convivimos, cuando sabemos que nuestro cuerpo no es nuestro, sino el de nuestro cónyuge, nosotros estamos cerrando las puertas a la tentación de Satanás. Porque nuestro cuerpo ciertamente es débil. Y dice el apóstol Pablo, y ya vamos terminando, dice, mas esto digo por vía de concesión, no de mandamiento. Y aquí muchos dicen, bueno, nada más es opinión del apóstol Pablo, ¿no? Sí, y está en la Escritura, ¿verdad? Y la Escritura es inspirada por Dios. Y la revelación para el apóstol Pablo es de Dios. Entonces el apóstol Pablo solamente está diciendo, esto es concesión. Lo está diciendo en el sentido de que el Señor Jesús, cuando nosotros vemos que habla acerca del matrimonio y lo cita, el Señor Jesús dejó la parte teológica del matrimonio establecida, pero la parte práctica, los apóstoles son los que están dando la forma de que se debe hacer o de se debe llevar el matrimonio. Y aquí, hermanos, es importante, tanto para líderes de la iglesia como para todos los demás congregantes, que nosotros debemos tener sabiduría, siempre ir a la Escritura, pero en la cuestión del matrimonio, del divorcio, como veremos después, hay momentos en que se tienen que tomar decisiones como líderes, como congregación, porque hay muchas situaciones que se tienen que tomar de manera específica, no de manera general. Y el apóstol Pablo de alguna manera está dando esta autoridad.
Está diciendo, esto lo hago por concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro, ¿sí? Quisiera, porque yo estoy ligero de equipaje. Quisiera que anduvieran ligeros de equipaje. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estará la situación del apóstol Pablo? Y fíjense una cosa que es bien importante, hermanos, y que quisiera que nos quedáramos con eso también. Es que en el matrimonio, mis hermanos, nosotros debemos estar sumamente felices y contentos de nuestra situación. No se vale, hermanos, que digamos yo quiero el equipaje con 5 maletas y que vaya en el camino queje y queja y queja. Ay, ¿por qué me traje este equipaje? Ay, está bien pesado y ay, mejor lo hubiera dejado. Si esa fue nuestra decisión, hermanos, tenemos que estar contentos e ir por ese viaje felices. Pero también el soltero, y dice el apóstol Pablo, yo quisiera, porque él está feliz. Hermanos, el soltero, que es soltero, que es célibe por don de Dios, ¿saben cómo es? Es feliz. Es feliz. Y aquí, hermanos, déjenme disentir con muchas iglesias e incluso muchas familias que a los solteros los condenan. Pues, ¿qué tendrá este que no se casa? Pues, ¿qué tendrá algún defecto? ¿O por qué nadie le hace caso? No, y ya se está yendo el tren y ya te tienes que casar y vamos a hacer una rifa y vamos a ver cómo sales. Y se ponen muchas cargas en los jóvenes cuando nosotros desconocemos si tienen el don de Dios. Y en muchas iglesias pareciera que su objetivo es casar a todos. Y el que no está casado es señalado. Hermanos, eso no es. El apóstol Pablo está diciendo, y así estamos concluyendo, ¿eres casado? Quédate casado. Sé feliz, aprovecha las ventajas del matrimonio. Estás yendo por el viaje con maletas grandes, cargadas. ¿Qué te hace falta? Tienes compañía. El matrimonio, ¿saben para qué fue instituido, hermanos? Fue instituido precisamente para dar gloria a Dios con una compañera, con un compañero, con una ayuda idónea, para procrear, para tener hijos. Fue también precisamente para satisfacer nuestros deseos. Fue dado el matrimonio para que nosotros podamos ser imagen de nuestro Señor Jesucristo, quien amó a la iglesia como el marido tiene que amar a su esposa. Somos un cuadro, los matrimonios. Y mis hermanos, nosotros no tenemos que ver a los solteros y decir, ay, yo quisiera ser soltero como él, ¿verdad? No, es el estado al que Dios nos llamó. Eres casado, a eso te llamó el Señor. Eres soltero, no eres condenable. No está señalado. No, porque ese también, si el Señor te llamó para eso te llamó. Y vas a vivir ligeramente y vas a estar contento. Pero dice el apóstol Pablo, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Cómo saben los solteros que no tienen el don de continencia? ¿Por qué? Tienen ese deseo que llega a ser incontrolable y que llega a convertirse en fornicación, llega a convertirse en algo malo. Pero aquel que tiene el don de continencia, aquel que no tiene ese deseo y que el Señor le da el don de contenerlo, el apóstol Pablo dice, quisiera que fueran como yo. Y habla acerca de las viudas también, de las que ya ha muerto su esposo
Y es curioso, hermanos, y ya no lo voy a tocar el tema porque no es tema de este pasaje, pero ¿se han dado cuenta por qué se habla más de las viudas y no de los viudos? Bueno, ahí se queda para preguntas de otro tema, pero bueno, mis hermanos, ¿a qué vamos llegando de conclusión? Si nosotros metemos fuego dentro de nuestra casa, hermanos, pero lo metemos en la chimenea, ¿qué pasa? Qué padre cuando es tiempo de frío. El fuego en la chimenea nos da calor, nos hace sentir calientitos. Pero ¿qué pasa si ponemos ese fuego en la sala? Pues se acabó la casa, ¿verdad? Hay destrucción. Dice el apóstol Pablo, sí. Ese fuego no lo pueden ustedes controlar, es decir, poner en el orden adecuado, en el lugar adecuado. Mejor cásense, porque no a todos les ha sido dado. Entonces, hermanos, concluyendo, ¿es bueno estar soltero? Sí, sí es don de Dios. ¿Es bueno estar casado? Sí, y Dios también te lo dio. Entonces, ¿es importante el estado civil, hermanos? Para estas preguntas que están haciendo los corintios, ¿recuerdan todo lo que ellos están viviendo? ¿Qué es lo importante? Dar gloria a Dios, ser puros y santos en el lugar, en el momento, en la condición que estamos viviendo, sea cual sea nuestra condición, nuestras circunstancias. Debemos ser santos, puros delante de Dios, ser obedientes a Él, porque el Señor honra a los que le obedecen y le aman. Terminamos. Dios les bendiga.